Cuando hablamos que la iglesia de Tiatira abarca desde el edicto papal, no nos referimos de que desde aquí inicia el papado, puesto que había sumo sacerdocio desde mucho tiempo antes. Pero ¿quién le enseñó a la religión universal o a la católica de que tenía que haber sumo sacerdocio? A menos que alguien haya metido su cuchara. Y obvio que lo hizo, el judaísmo. En el Antiguo Testamento, Dios manda a Aarón, el hermano de Moisés, de que su descendencia iba a servir a Dios siendo los sacerdotes. El sumo sacerdote pues estaba para el servicio a Dios, para ofrecer sacrificios. Entonces realmente había aquí sumo sacerdocio, estaban los sacerdotes, y todas estas cosas se vieron reflejadas. Y tal vez te acuerdes tú de estos actores en la pasión de Cristo, aquellos que representaban a los fariseos. Los fariseos, por su propio nombre, pues Jesús también lo dijo, son hipócritas, alguien que vive una doble vida, tanto religiosa como moralmente. Profesa algo, pero hace otra cosa. Los fariseos siempre estaban en contra de Jesús. Ellos profesaban la religión del judaísmo y siempre estaban llevando a la gente a querer que obedezcan la ley. Cuando hablamos de ley son los mandamientos, que se resumen en 10, pero son más de 400. Entonces, nadie puede obedecer la ley, pero ellos seguían y obligaban a la gente a obedecer la ley. Jesucristo constantemente decía de que Él había venido del Padre, Él vino a obedecer la ley, y ellos en una ocasión le dijeron que Dios es su Padre, y Jesús le responde: no, porque si su Padre fuera Dios, pues me creerían a mí. ¿Por qué? Porque yo vengo de Él. Ellos comenzaron a decir nuevamente: entonces nuestro Padre es Abraham, porque Él habla acerca también de nosotros. Y Él les dice: no, porque Abraham también habló de mí, y si ustedes fuesen hijos de Abraham, me creerían. Entonces, ¿hijos de quiénes somos? Y Jesús, sin pelos en la lengua, le responde: ustedes son hijitos del diablo. Esto fue muy crudo, fue muy duro, pero no dejó de ser verdad. Incluso nosotros, antes de recibir a Jesús como Señor, Efesios 2 del 1 al 3 dice que éramos hijos del diablo. Suena feo, pero gracias a Dios hoy somos hijos de Él. Entonces, los fariseos, el judaísmo, siempre perseguía a Jesús por predicar la verdad, lo que Él había venido a hacer delante del Padre, había venido a obedecer todas las cosas, a salvarnos. Entonces, ellos constantemente procuraban matar a Jesús, porque mucha gente creía en Él y estaba dejando de lado la religión. En este aspecto, ellos querían siempre una y otra vez matarle, hasta que lo consiguieron ante Pilato, pero Jesús no se quedó muerto, sino que resucitó. Entonces, cuando Él asciende al cielo y es recibido en gloria y majestad, Hechos, eso lo pueden ver en Hechos 1, pero Hechos 2 dice que el Espíritu Santo, quien es Dios mismo, desciende sobre la iglesia, sobre los apóstoles, sobre todos los que estaban en aquella casa en el día de Pentecostés, y el Espíritu Santo comienza a guiar la iglesia de una manera maravillosa hasta el día de hoy en nuestros tiempos, y lo seguirá haciendo hasta que venga nuestro Señor Jesús. Pero ¿de qué tanto rollo con que el judaísmo y la religión universal? Pues vamos a verlo. Porque ¿quién le enseñó a la religión universal de que había que tener un sumo sacerdote? Pues ya existía en el judaísmo. Pero ¿qué hacía el judaísmo? Cuando la iglesia estaba predicando, el judaísmo estaba persiguiendo. ¿No me crees? Veámoslo juntos. En Hechos 3, esto sí, léelo en casa, Pedro, en el nombre de Jesús, estaba hablando a la gente y sana a un cojo de nacimiento. No que se había quedado cojo por accidente, de nacimiento. Entonces, mucha gente vio esto, muchos judíos vieron esto, y muchos creyeron en el nombre de Jesús, creyeron en Jesucristo y fueron salvos. En este aspecto, llegaron a los oídos de los sacerdotes de que Pedro estaba predicando, Pedro y Juan estaban predicando el Evangelio en el nombre de Jesús, y ellos no querían, los sacerdotes no querían que se siga predicando. Y en Hechos 4 dice lo siguiente, ven tu Biblia por favor. Hablando ellos al pueblo, ¿quiénes? Pedro y Juan. Vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo, los saduceos,
resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Entonces, ellos no solamente estaban predicando sanidad, sino que estaban predicando que en Jesucristo hay salvación, de que va a haber el día postrero la resurrección de los muertos. Entonces, ellos no querían, los sacerdotes no querían que se siga predicando en el nombre de Jesús y los pusieron en la cárcel. Posteriormente tú vas a poder seguir leyendo y vas a ver de que Pedro, lleno del Espíritu Santo, como sabía, habla de que en el nombre de Jesús él ha sanado a ese cojo de nacimiento, y lo cual todos son testigos. Y en el versículo 16 del capítulo 4 dice, están los sacerdotes reunidos y dice, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. ¿Pero qué querían hacer los sacerdotes? 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante hombre alguno en este nombre. ¿Qué nombre? El nombre de Jesús. Y el 21 habla de que los amenazaron. ¿Quiénes? ¿El pueblo? ¿Gente que profesaba otra religión? No. Los sacerdotes. Obviamente el judaísmo. Entonces, ellos no se iban a callar por nada. Obviamente Dios iba a seguir hablando a través de ellos, el Espíritu Santo iba a seguir hablando a través de la iglesia. Y Hechos 5 del 12 al 16 habla de que los apóstoles estaban enseñando y haciendo muchas, pero muchas señales, y muchos estaban creyendo en el nombre de Jesús. ¿Pero qué pasó aquí? Versículo 17 del capítulo 5. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta, ojo con esta palabra, de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. 19. Pero un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Qué vida? Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces el sumo sacerdote dice que estaba celoso de que se predique el nombre de Jesús y de que el judaísmo esté quedando de lado. Porque Jesús dijo que la ley, los mandamientos no salvaban a nadie, las buenas obras no salvan a nadie, y lo rectifica el apóstol Pablo en Efesios 2 del 8 al 9. Entonces ellos dicen que un ángel los saca, un milagro. Entonces se les encuentra en el templo predicando. Esto no lo podía creer el sumo sacerdote. En el versículo 27 dice que los mandaron a traer a Pedro, a Juan, y dice, entonces, el 27, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio. ¿Quiénes estaban ahí? El sumo sacerdote, los sacerdotes, los saduceos, todos ellos. Y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, 28, ¿nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de su doctrina y quieren echarnos la culpa sobre la sangre o sobre la muerte de ese hombre de Jesús. ¿Quién pidió a Pilato a gran voz que se le crucifique? El judaísmo, los sumos sacerdotes, el sacerdocio, todos ellos. Entonces el versículo 29 dice, Pedro y los apóstoles dijeron a una voz, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces comienza a hablar, a predicar el evangelio, que Dios había levantado a Cristo de entre los muertos, de que Él había sido mandado para salvar a Israel del pecado, para traer arrepentimiento y perdón. Y el 33, versículo 33, que dice, ellos, ¿quiénes ellos? El sumo sacerdote, los saduceos, los demás sacerdotes, todo el concilio, se enfurecían. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. El sumo sacerdote, los demás sacerdotes, todo el concilio querían matar. ¿A quién? A la iglesia. Aquellos que estaban predicando en el nombre de Jesús. Entonces, si tú lees el capítulo 6, de acuerdo a Esteban, el arresto de Esteban, entonces te vas a dar cuenta de que Esteban era un hombre lleno de fe, lleno de sabiduría, lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio. Entonces él comienza a hablar del evangelio, pero eso también trae muchos celos de los judíos.
y los judíos sobornan a personas para que hablen delante del sumo sacerdote de que Esteban había hablado contra Moisés y contra la ley. Y el sumo sacerdote lo trajo y estuvieron todo el concilio, y Esteban comienza a predicar el evangelio hablando desde los 12 patriarcas, los hermanos de José. Todo esto puedes verlo en Hechos el capítulo 7. Y es interesante todo esto realmente, porque el judaísmo comienza a perseguir a la iglesia. Puesto que la iglesia estaba predicando en el nombre de Jesús y ganando mucha gente, el judaísmo, los fariseos, constantemente obligaban a la gente a obedecer la ley. Y esto es lo que pasó. Toda esta persecución, tú puedes ver Hechos, y va a haber persecución del judaísmo contra la iglesia por Jesucristo. Entonces, al ver que no podían ciertamente ir en contra de la iglesia u obligarlos a dejar de predicar, ellos se comenzaron a camuflar. ¿Cómo así?, te preguntarás. Ellos comenzaron a estar en las iglesias con las demás personas, con los demás cristianos, y decían a los que eran nuevos, pues para engañar: yo sí soy cristiano, yo confío en Cristo, sin embargo no sé, también confío en la ley por si acaso. La ley habla de esto. Dios había enviado la ley, hay que obedecerla, hay que hablar. ¿Por qué? Porque Dios también estableció el sacerdocio, el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote es quien nos ayuda. Todas estas cosas estaban pasando. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta? Pues el apóstol Pablo habla claramente a la iglesia de Galacia, y en Gálatas 1 te vas a poder dar cuenta de esto. Y dice, Gálatas 1:6: estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Quién? Dios el Padre llamó a todos los hombres, en especial a quienes están hablando, a los de Galacia, por la gracia de Cristo para seguir, dice, un evangelio diferente. El 7: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Quiénes son estos que os perturban? Los judíos, el judaísmo. Pero si aún nosotros, refiriéndose a los apóstoles, o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, eso es decir, maldito. 9: como antes he dicho también, ahora lo repito, si algunos os predica un evangelio diferente del que habéis escuchado o recibido, sea maldito, sea anatema. ¿Qué evangelio diferente estaban recibiendo? El que Pablo les enseñó a Cristo crucificado y resucitado. Él les predicó el evangelio. Pero ¿qué recibió después la iglesia de Galacia? El judaísmo. Sí, tú puedes creer en Cristo, pero es necesario que tú te conviertas a las obras de la ley. Tú tienes que obedecer. ¿Para qué? Para que también seas salvo, para que tu salvación sea eterna, sea duradera. Entonces esto negaba por completo la obra de Cristo. Siempre el judaísmo estaba enseñando a obedecer los dogmas o las reglas religiosas que se hablaban en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento era lícito todas estas cosas, pero el apóstol Pablo, lee Gálatas por favor, habla incluso de que si tú fallas en un solo punto de la ley, ni siquiera te dicen un mandamiento, sino en un solo punto, pues eres culpable de toda la ley. Entonces la ley no podía salvarnos. Dios no dio la ley para que el hombre sea salvo, sino para que el hombre se dé cuenta que no puede obedecer los estatutos de Dios y que necesita del Salvador. La ley te lleva a Jesucristo. Entonces el judaísmo comienza a meter su cuchara aquí en el cristianismo, engañando a mucha gente. Obviamente había gente firme, y el apóstol Pablo reprende, exhorta esto: no creas un evangelio diferente, no creas que por obedecer la ley o los mandamientos vas a ser salvo, no creas esto. Y precisamente nos damos cuenta de esto en Apocalipsis, cuando vimos el mensaje a la iglesia de Esmirna. ¿Qué dice Jesús acerca de algunos judíos? Apocalipsis 2:9: yo conozco tus obras y tus tribulaciones y tu pobreza, pero tú eres rico, está hablando a la iglesia, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos, pero no lo son,
sino sinagoga de Satanás. Entonces Jesús mismo conocía las intenciones de cada hombre, de cada persona. Y acá dice que habían judíos que eran sinagoga de Satanás, eran templo de él, quienes estaban arrastrando al engaño a los cristianos. Vimos en este mensaje a la iglesia de Esmirna que en este tiempo a los cristianos primero no se les obligaba a adorar ni al César o al emperador, a nadie, porque ellos eran una religión monoteísta y eran considerados como los judíos o el judaísmo, hasta que los judíos constantemente luchaban y decían de que ellos no tenían nada que ver con su religión, ellos eran aparte. Desde aquí comienza la tortura a los cristianos, la persecución, la gran tribulación, en este aspecto podríamos hablar así, para los cristianos, los 10 emperadores romanos más duros que pudo experimentar la iglesia primitiva. Entonces, ¿quiénes estaban detrás del cristianismo? Los judíos. Y obviamente, si tú como autoridad en el Imperio Romano ves que están persiguiendo a los cristianos, pero ves a una religión sólida, entre comillas, que es el judaísmo, que tiene su sumo sacerdote y que te enseña la palabra de Dios, entre comillas, y que te enseña pues que el Antiguo Testamento habla todo lo que Dios había establecido, ¿a quién vas a creerle? Al judaísmo. Del judaísmo parte la religión y de aquí viene el sumo sacerdocio. La religión madre, la católica, dice que Pedro es el primer papa, pero en el video anterior vimos que él no podía ser el primer papa. Y hay dos razones. La primera la vimos en el anterior video. Ya vimos que lo que significa en el idioma original la palabra de a ti te daré las llaves de los cielos, qué significa Pedro, qué significa roca, Jesucristo, qué es lo que dijo. Entonces, esta es la primera razón. Y la segunda razón, yo te la comento ya en el próximo video. Estate expectante, siempre estate oyendo la palabra de Dios. Busca una iglesia cristiana donde puedas seguir creciendo espiritualmente, edificando tu fe. Te mando un fuerte abrazo, bendiciones y hasta la próxima. No te olvides siempre estar viendo esto, porque la próxima semana no solamente vamos a ver la segunda razón por la que Pedro no puede ser el primer papa, sino cómo es que la religión comienza a avanzar ya desde el edicto de Constantino, cómo se abre paso hasta Teodosio y comienzan después los dogmas y muchas prácticas heréticas de parte de la religión universal que están todas contrarias a la palabra de Dios. Bendiciones y hasta la próxima.